Anteriormente en este canal hemos repasado muchos luchadores infravalorados que han sido olvidados con el paso de las décadas. Sin embargo, el día de hoy no iremos tan atrás, y es que hace 20 años, yo sé que sigue siendo mucho, pero normalmente me voy 45 años atrás, nos referimos a uno de los luchadores más naturalmente talentosos de su época. La manera en que luchaba con una simpleza y naturalidad era sorprendente, y que evidenciaban que el hacerlo desde los 13 años evidentemente le dio cierta ventaja. Claro que si a eso le suman que con 18 años ya lucía un cuerpo esculpido, la realidad es que era un talento y mina de oro que cualquier promotor estaba ansioso por minar. Desafortunadamente, la misma estaba asolada por una oscuridad y derrumbes personales que le frenaron, y que cuando parecía encontrar el brillo, todo se acabó de manera abrupta, y como no podía ser más lamentable, producto de una lesión en el ring. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento el trágico final de Chris Candido. Comencemos. Después de que Jim Cornette firmara a Chris y a su novia Tamara Sitch, hicieron tan buen trabajo juntos que rápidamente llamaron la atención de Vince McMahon, quien vio unos sólidos midcards para su programación. Apenas arribaron a la empresa, ambos fueron encasillados en un equipo que personificaban a tres amantes de la vida fitness, y si bien no era un personaje para nada bueno, la familia de Chris aseguran que el luchador se sentía como en una prueba, como una oportunidad de escalar desde abajo, y viéndolo de esa forma, a pesar del horrible personaje, vaya que se destacaba con su agilidad en ring. Parecía que sería cuestión de tiempo para progresivamente ir ascendiendo en la programación. Desafortunadamente, su pareja, Sonny, para este punto ya había perdido el piso. La gente del backstage no la soportaba por su ego y que a la vez sabían que estaba engañando a Chris Candido. Que el día de hoy no profundizaré en esto, ya que tengo un video sobre todos los desastres que hizo Sonny en la WWF, por si gustan checarlo terminando este. La cuestión es que nuestro protagonista de a poco conoció el verdadero mundo del wrestling, cuando las lesiones comenzaron a volverse insoportables y no supo controlar las adicciones. Lo que le presentaron como un tratamiento para sus lesiones, rápidamente se convirtieron en su escape. Para que se den una idea, Chris Candido antes de la WWF ni siquiera tomaba, pero tan pronto como arribó y comenzó a atravesar dolores musculares y supo que Sonny lo engañaba, en vez de confrontarla o abandonarla, prefirió sordearse, queriendo escapar de su realidad. Cuando descubrió que los 2 somas diarios eran poco para olvidar, cambiando a la dosis de 10 diarios, combinados con alcohol y otras sustancias con las que compartía con Sonny para variar. Por si los problemas personales y con sustancias fueran pocos, rápidamente Sonny se volvió más popular que él, con Vince McMahon viendo en ella la puerta para hacerla un símbolo sexual de la compañía. Mientras tanto, nuestro protagonista se estancó de manera grosera y grotesca en la parte baja de la cartelera. Si bien sabía que necesitaba carisma para triunfar, la realidad es que sus adicciones le habían nublado a tal punto que realmente estaba más cerca de ser despedido que de realmente cumplir sus expectativas para triunfar en la federación. Y con Tamara siendo un incendio andante pese a su popularidad, fue cuestión de tiempo para que ambos fueran sacados a patadas de la WWF. A continuación, la pareja arribó a la ECW, donde para sorpresa de nadie, la situación empeoró. Para este punto, ya hasta el fanático del wrestling sabía de las infidelidades que sufría Chris Candido, y vaya que se lo hicieron saber a la señorita Sitch. Pero lo peor era que el descontrol de la mujer comenzaba a arrastrar más a su pareja, habiendo hasta violencia doméstica por parte de ella hacia él, incluso con su hermano menor presente. A eso le suman que evidentemente también se acostaba con el backstage de ECW. Candido elevó sus dosis a 120 somas semanales, llegando a un punto donde ambas partes les comenzó a dejar de importar hasta su trabajo en el ring, varias veces apareciendo en la programación extremista en estado inconveniente, sobre todo Sonny, y no una, sino varias veces. El trabajo del ring había quedado hecho totalmente a un lado. Candido apenas estaba en la segunda mitad de sus 20s y las sustancias ilícitas ya le habían hecho tanta mella que parecía que estaba por arribar a los 40 años. Bajo estas circunstancias, la situación era tan insostenible para la pareja que salieron de ECW. Imagínate qué tan descontrolado estaban para que la misma jungla de todo esto no los quisiera.
En tan solo 5 años, Chris Candido pasó a ser uno de los luchadores que más prometían para el wrestling, a ser un luchador que parecía más que acabado físicamente, que ya estaba perdiendo esa agilidad en ring apenas en sus 20s y había quemado las 2 oportunidades de su vida. Pese a todo, Christopher seguía siendo muy amado por los del backstage. Era tan buena persona que se negaba a dejar a Sonny porque se sentía culpable de haberla inmiscuido en el wrestling y que también tuviera adicciones. Con esto último en mente, nuestro protagonista tocó fondo, cuando en una ocasión, durante la espera de sus ya tradicionales somas, sufrió una convulsión que lo llevó hasta el hospital. Ese incidente y el apoyo de su hermano le hicieron ver que para ese momento apenas tenía 30 años, realmente podía revivir su carrera, y tenía 10 años por delante sin ningún problema, y es ahí cuando la vida volvió a ver a Christopher. Dejó todas sus adicciones y se recolocó en el mapa a base de esfuerzo y mucho sudor, esto para ser recompensado con su arribo a TNA en 2005. Si bien comenzó con derrotas, estas fueron ante AJ Styles y Dustin Rhodes, y su familia asegura que lo veían sumamente feliz, tanto como cuando la WWF lo había firmado. Había recuperado su vida, su sonrisa, su nivel en el ring estaba siendo recuperado progresivamente de igual forma, su pasión por el wrestling definitivamente había vuelto, y sin duda ya no iba a ser la estrella en la que pudo convertirse 11 años atrás, pero aún tenía mucho por delante para cerrar de manera más que decente, y claro, disfrutar lo que tanto quería desde niño. Desafortunadamente, en menos de 5 meses, cuando su vida estaba renaciendo, una irresponsabilidad estaba a punto de cambiarlo todo. Chris luchó en Lockdown 2005 en una lucha de parejas cuando su pierna se atoró en la lona al recibir una dropkick. La realidad es que la imagen es espeluznante y considerada como una de las peores lesiones que puede recibir cualquier luchador. Lo más lamentable es verlo con la intención de levantarse y no poder hacerlo. Por ende, se detiene en la contienda, teniendo que salir en camilla pese a su vergüenza, asegurando al poco tiempo que estaba destrozado por no salir del ring por sus propios medios. La lesión en la pierna no podía llegar en peor momento en su carrera, evidentemente tuvo que pasar por cirugía. Pese a ello, 2 días después apareció en la programación de TNA haciendo una promo. Hasta este punto se podría pensar que se le hizo fácil o simplemente no quería perder más tiempo en su carrera del que ya de por sí iba a estar fuera por su recuperación. A continuación tomó un vuelo a casa y a la mañana siguiente llamó a su madre como era costumbre, pero culminando la llamada asegurándole que iba a descansar porque no se sentía bien. A lo que su progenitora le respondió de forma empatizante que no debió tomar ese vuelo ya que necesitaba descansar de su cirugía. De manera profética, a la mañana siguiente, la noticia se posó como una nube gris sobre el mundo del wrestling y como un baldazo de agua fría total. Chris Candido había fallecido con tan solo 33 años de edad. Acontece que tras la cirugía se formó un coágulo en su tobillo, situación que empeoró hasta afectar sus pulmones y la misma desembocó en una pulmonía que fue fulminante para su corazón. Pese a haber sido llevado por Tamara al hospital, Christopher falleció de manera fulminante, sin que los doctores pudieran hacer nada. La historia de Chris Candido es sumamente desoladora, un sujeto que tomó el wrestling por sorpresa y que desde muy temprana edad el tipo ya lucía como un luchador en toda la extensión de la palabra. Esa misma juventud le permitió recorrer desde la Smoky Mountain Wrestling, la WWF, la NWA, la ACW, Japón e infinidad de territorios. Le permitió el tiempo de aún a pesar de haber caído en dependencia, somas y alcoholismo a un punto mortal, logró reponerse de ello. Pero lo que parece más increíble es cómo pese a que la vida lo tratara como basura, que mientras él luchaba su mujer se estaba metiendo con alguien más en backstage de la manera más cínica posible. Fue un chico que jamás le hizo un mal a nadie, ni a su misma pareja pese a todo lo que le hizo, y atentó con su vida de maneras increíbles. Él supo recomponer su propia vida y se emocionó a tal punto de que se comprometió de más con el wrestling. No le importó viajar pese a la cirugía, pese a la grave lesión, quizás viéndolo también él mismo como un acto heroico, pero a la vez desconoció totalmente que la altitud de los vuelos pueden generar coágulos de sangre, en este caso en su pierna reparada quirúrgicamente. La lesión que parecía atrasaría su renacimiento en el wrestling terminó costándole la vida, cerrando así una historia de injusticia, pero que también fue ejemplar en cuanto a recordarnos que nunca es tarde y que Chris siempre fue siguiendo sus sueños. Eso mismo lo inmiscuyó en el wrestling.
Sí, lo hundió, pero también lo sacó a flote. Y pese a que se fue muy pronto, nadie tiene duda que vivió una vida sin arrepentimiento. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete. No temas, es algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdes ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Qué opinas sobre Chris Candido si has visto sus luchas? ¿Qué opinas sobre su historia y su trágico final? Lo que quieras, te estaré leyendo. Compartan este video para que llegue a más gente, se los agradecería bastante, ya que es una historia que creo que merece ser contada. Síganme en X para una conversación más personal, el link estará en la descripción. Una vez dicho esto y sin más que añadir, gracias por ver.